Un saludo a todos. Soy Isabel Vázquez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad, para la Cátedra de Tecnología Energética, hablaremos sobre la cogeneración. En esta presentación definiremos qué es la cogeneración. Hablaremos un poco de la cogeneración a lo largo de la historia, así como también el funcionamiento de una planta cogeneradora. Conoceremos los tipos de plantas y sus aplicaciones. Hablaremos acerca de su relación con la eficiencia energética, los beneficios que conlleva el uso de la cogeneración como proceso de producción de energía y, por último, la cogeneración en el mundo. Iniciaremos definiendo qué es la cogeneración. La cogeneración, también llamada CHP, Combined Heat and Power, son aquellos procesos en los que se produce conjuntamente energía eléctrica o mecánica y energía calorífica útil, a partir de una única fuente de energía primaria. Estos sistemas son una alternativa a la tradicional obtención de energía eléctrica suministrada por la red y la generación de energía térmica. Hay industrias que utilizan esta tecnología para obtener electricidad y al mismo tiempo energía en forma de calor, que se utiliza en el proceso productivo. Este proceso de producción de energía es utilizado en distintos sectores. La fuente de energía primaria, es decir, el combustible para este proceso, puede ser gas natural, biogás, que se obtiene por digestión anaeróbica de residuos orgánicos, gases especiales, que son gases recuperados durante los procesos de extracción de petróleo, biometano, que es un gas derivado del biogás, e hidrógeno. Ahora bien, la cogeneración a lo largo de la historia. El término cogeneración recién se empezó a usar a finales de la década de los 70 del siglo pasado, con la producción en conjunto de electricidad y calor. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se generaba calor y potencia mecánica. La forma más antigua que se conoce de cogeneración es la producción conjunta de calor y potencia mecánica, la cual era desarrollada por la denominada chimenea de Jack, que surgió en el siglo XV en el Tíbet para mover las ruedas de oraciones en ceremonias religiosas. En 1784, Sutton Thomas Wood utilizó el vapor desechado de un proceso industrial para accionar un motor. También tenemos que en 1812, en una fábrica de hilos de Connecticut, se utilizó el vapor generado para mantener cálidos los cuartos en épocas de invierno. Otro ejemplo de cogeneración se dio en la década de 1840, en el que una empresa francesa de alimentos empleaba la salida de vapor para secar piñas. Luego, con el apogeo de la energía eléctrica, surge en 1882 la cogeneración, cuando el inventor Thomas Alva Edison, en la primera central eléctrica comercial de Estados Unidos, dio servicio eléctrico y además calefacción. Ya en 1902 se inaugura en un poblado de Alemania la primera planta de calefacción que trabajó con el principio de calor y energía combinados. Y así comenzaron a surgir plantas de esta naturaleza en distintos lugares, pero debido al alto costo que conllevaba instalar una planta de dichas características, no fueron tan implementadas. Sin embargo, en la década de los 70, más específicamente en 1973, cuando se presentó la primera crisis mundial del petróleo, los costos de compra de esta energía aumentaron considerablemente, por lo que la cogeneración, que anteriormente no había sido tan tomada en cuenta, comienza a tener relevancia como un proceso productivo de generación de energía y es considerada una gran alternativa a la producción de energía convencional. Y es a partir de este momento que se comenzó a desarrollar la cogeneración como la conocemos hoy en día. Ahora bien, ya sabemos que la cogeneración es la producción de dos energías a partir de una única fuente primaria. Pero ¿cómo funciona un cogenerador? Las plantas de cogeneración en general consisten en un motor de 8 tiempos que produce energía mecánica y la transmite a un alternador para generar la electricidad. La recuperación de calor se produce tanto del agua de refrigeración del motor a través de un intercambiador de placas que permite obtener el agua a alta temperatura y de los gases de escape. Ahora bien, la configuración de una planta de cogeneración puede variar ligeramente dependiendo del gas utilizado como combustible. En el caso del biogás, consta de dos partes, la parte de la digestión anaeróbica, donde tiene lugar la propia producción de biogás,
y la parte de transformación del biogás en energía, es decir, la propia planta de cogeneración. Y en el caso del gas natural, este no necesita la primera parte que se nombró en el caso anterior, ya que el gas se toma directamente de la red nacional, por lo que solamente se necesita la planta de cogeneración. En el esquema que se muestra podemos apreciar el proceso de una planta de cogeneración de biogás. Seguiremos con los tipos de plantas de cogeneración y sus aplicaciones. Principalmente, se utilizan 4 tecnologías o plantas de cogeneración, que se instalan dependiendo de las necesidades térmicas y eléctricas que tenga el consumidor, ya que cada sistema ofrece rendimientos diferentes para ambas energías. Dentro de estos tipos de plantas tenemos la cogeneración con turbina de vapor. Este sistema fue el primero en cogeneración y habitualmente se utiliza con combustibles residuales, es decir, biomasa o combustibles incinerables. Genera menos energía eléctrica, pero el rendimiento global de la instalación es superior. Es utilizado en sectores industriales como en industrias de papel y sector químico. También está la cogeneración con turbina de gas. Ofrece rendimientos eléctricos elevados y un buen aprovechamiento térmico. Además, estas tecnologías son menos contaminantes, ya que reducen a la mitad las emisiones de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Es utilizado en el sector automotriz, en las industrias de cerámica, azulejo y químicas, en hospitales, hoteles, polideportivos, entre otros. Otro tipo de planta de cogeneración son las plantas de cogeneración con motor alternativo. Estas ofrecen rendimientos eléctricos muy elevados, aunque un aprovechamiento térmico ligeramente menor. Es utilizado en la industria maderera, en el sector textil, así como también en hospitales y polideportivos. Y por último, están las plantas de cogeneración con ciclo combinado. Este sistema permite un mayor aprovechamiento desde el punto de vista eléctrico. Los gases de escape de la turbina de gas se utilizan para alimentar una turbina de vapor que produce energía adicional. Cabe destacar que este tipo de planta de cogeneración solo produce un tipo de energía, que sería la energía eléctrica, por lo cual se duda si es correcto denominarla como una planta de cogeneración. Aún así, entra en la clasificación. Su aplicación principal sería el sector industrial eh, en las industrias eléctricas. Hablemos ahora de la eficiencia energética y la cogeneración. La cogeneración tiene una mayor eficiencia energética en comparación a las centrales convencionales. Además, aprovecha mucho más los recursos energéticos. El método convencional de producción de energía a partir de fuentes no renovables en realidad no es eficiente, ya que el calor producido para generar el vapor que pone en marcha la turbina se elimina al ambiente. Se estima que con la misma cantidad de energía primaria, una central de generación de electricidad convencional solo aprovecha alrededor del 30 a 40% del total de la energía que se suministró, desperdiciando un 60% de ella, mientras que una central de cogeneración aprovecha entre el 85 al 90% de toda la energía primaria empleada, al generar calor y electricidad a la misma vez. Así, la cogeneración mediante una serie de elementos permite aprovechar el calor resultante del proceso de producir energía y lo suministra, junto con la electricidad para el consumo. Cabe destacar que la eficiencia del proceso trae consigo un ahorro monetario, así como la reducción de emisiones de dióxido de carbono, por lo cual la cogeneración también es una apuesta a la sostenibilidad. Beneficios de la cogeneración. La cogeneración trae consigo una gran variedad de beneficios. Uno de ellos es que puede operar de forma aislada, es decir, desconectados de la red, lo cual lo hace idóneo en sitios en donde el servicio energético es intermitente. Mejora la eficiencia energética. Además, reduce las emisiones de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero, lo cual se logra en mayor medida si el combustible utilizado es renovable. Como bien sabemos, la cogeneración produce dos energías a partir de una misma fuente, lo cual reduce costes. Otro beneficio es la generación distribuida y reducción de pérdidas. Como bien sabemos, las plantas de cogeneración se ubican cerca de los sitios que
van a utilizar la energía producida, por lo cual las pérdidas por distribución se reducen. Y por último, tenemos como beneficio los incentivos económicos. Algunos gobiernos de algunos países les dan a este sector incentivos económicos. No obstante, la cogeneración tiene un inconveniente, que es su elevado coste de implementación debido a la complejidad de su tecnología, pero es algo con lo que se ha estado trabajando. Por último, la cogeneración en el mundo. La producción de energía eficiente es algo que nos concierne a todos. Es por ello que existen organizaciones en el mundo que promueven el desarrollo de distintas formas de producción de energía más eficiente. En el caso de la cogeneración, algunas de estas organizaciones son las Cogen, Pulpa, Wave, INE, en las que destacan países como Estados Unidos, Japón, Australia, Brasil, España, Italia y bueno, muchos otros países europeos. Estas organizaciones se encargan, como ya se dijo, de promover el desarrollo de la cogeneración. Asimismo, marcan objetivos en el ámbito energético. El último objetivo puesto por la Unión Europea con miras al 2050 es la descarbonización y tiene como su gran aliado la cogeneración. En la actualidad, el mercado de la cogeneración es liderado por Asia, por países como China, India y Japón, en el que vemos que China tiene una capacidad de generación de 347.6 gigavatios en el 2018. En Europa, la cogeneración es cada vez más relevante. En la actualidad, el 12% de la electricidad utilizada en Europa y el 16% de todo el calor utilizado en Europa se proporciona mediante la cogeneración. A continuación, veremos una gráfica de, de la capacidad instalada de energía por cogeneración, que va desde el 2006 a una proyección del 2025, por regiones que tenemos Norteamérica, Suramérica, Europa, APAC, que sería Asia-Pacífico, el Oriente Medio y África. En ella podemos apreciar este, que es Asia-Pacífico la que tiene la mayor cantidad de capacidad instalada por cogeneración. Ahora bien, continuando con la cogeneración en el mundo, hablemos de la cogeneración en Estados Unidos. La mayoría de las plantas de CHP son utilizadas en el sector industrial. Sin embargo, también podemos verlas en distintos hospitales y universidades, como en el caso de la Universidad de Michigan, en la que estos tienen una planta de cogeneración, la cual le genera casi el 100% de la electricidad y la calefacción que necesitan en todo el campus. Eh, bueno, así como en muchos otros casos que se están dando en Estados Unidos, es cada vez más factible el uso de plantas en este tipo de espacios. Ahora bien, en España, en el 2019 la cogeneración se convirtió en una herramienta energética clave para más de 600 industrias españolas, generando el 11% de la electricidad nacional y el 20% de la demanda de gas. Algunas de las industrias españolas que están fuertemente ligadas con la cogeneración es la industria de la cerámica, del azulejo. Bueno, también tenemos el caso de Brasil, que Brasil es pues uno de los países con mayor capacidad de cogeneración en Sudamérica. En junio de 2022, el país registró 20.1 gigavatios de capacidad de cogeneración instalada en operación comercial, lo que representa casi el 11% de la matriz eléctrica brasileña. El combustible utilizado para las plantas de cogeneración eh, es de bagazo de caña, licor negro, gas natural, astillas de madera, biogás, entre otros.